Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a compartir hoy una pequeña presentación con un resumen en donde vamos a ver los contenidos que pueden colaborar en la resolución del ejercicio 9 de la actividad 1, que le está presentando alguna dificultad por los comentarios que hemos recibido. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, un poco a modo de resumen, los conceptos que vamos a trabajar acá son de presión y temperatura. Vamos a ver las diferencias entre calor y temperatura y las diferentes escalas de medición y sus unidades equivalentes. Bueno, lo primero que tenemos que saber en relación a las escalas termométricas es diferenciar entre calor y temperatura. Aunque nos parezca familiar, en lo cotidiano lo relacionamos, están relacionados pero no son lo mismo. El calor tiene que ver directamente con una transferencia o una energía que se transfiere entre cuerpos, o sea, es una energía de tránsito que pasa de un cuerpo a otro, del cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Va a ser responsable el calor de los cambios de temperatura, pero no es lo mismo que la temperatura. La temperatura es una medida de la energía que tienen las partículas que se encuentran dentro de un cuerpo, de cómo se mueven, ese movimiento de partículas, conocido como energía cinética, es lo que nos va a dar a nosotros los registros de temperatura. ¿A ver? Entonces calor, una energía de tránsito que se transmite de un cuerpo a otro, y la temperatura es propia de lo que pasa dentro del cuerpo o del material. Todo esto lo medimos con termómetros, que son instrumentos que nos van a dar registro de los valores, cuentan todos, independientemente de la escala en que trabajen, de forma impresa con valores que nos permiten una lectura para poder expresar la temperatura. Bueno, en cuanto a las escalas hay varias, podemos tener escalas que miden en grados Kelvin, grados Celsius o grados Fahrenheit, como algunas de las más utilizadas, grados Celsius más conocidas por nosotros en la región. En lo cotidiano tenemos eh, contacto con información que hace referencia a temperatura, no sé, lo vemos en la tele, la temperatura del día, la amplitud térmica, vamos al médico, nos toma la temperatura corporal, todas esas están medidas por lo general para nosotros, en nuestra región, en grados Celsius. También existe una escala que se utiliza mucho en Estados Unidos, que es la de grados Fahrenheit, y también tenemos la escala Kelvin. Un poco para hacerlo más gráfico, vamos a ver las diferencias. Acá tenemos los tres termómetros con los valores de escalas para Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Vean grados Celsius o centígrados, que es el conocido. Toma como referencia el punto de congelamiento del agua y de ebullición, 0 grados y 100 grados respectivamente del agua pura. Y ahí establece una escala, o sea, acá hay una división en 100 partes iguales. Cada uno es un grado en grados Celsius, 1, 2, 3 hasta 100. Fahrenheit también usa como referencia puntos de congelamiento y ebullición, pero no del agua pura, sino que de una mezcla ya de agua con sales. Utiliza para este caso una mezcla de cloruro de amonio disuelto en agua y establece el punto de congelamiento más bajo que el de Celsius, o sea, 32 grados, perdón, eh, a 32 grados, 32 valores más arriba, perdón, no más, y 212 como el punto de ebullición. Las escalas no son la misma, o sea, entre el punto de fusión, de congelamiento y de ebullición en Celsius hay 100 partes iguales, y entre el punto de congelamiento y ebullición de Fahrenheit hay más de 100, ¿ven? Terminamos en 212, acá son 180. Esta escala tiene 180 divisiones,
para 100 de los grados Celsius. O sea que la equivalencia acá es de por cada una escala en Celsius hay 1,8 en Fahrenheit. En Kelvin están las mismas, ven que de 273, que está en el mismo nivel que 0, a 373, en el mismo nivel que 100, hay 100 unidades. O sea, casi los saltos en escala son los mismos. La diferencia que grados Kelvin arranca con su 0, 273 valores más abajo que el Celsius. Esto tiene que ver con la propuesta de Kelvin de tomar como referencia, o sea, si decimos que la temperatura es producto del movimiento de partículas dentro de un cuerpo, dice Kelvin que hay un punto en donde las partículas, el movimiento es casi nulo, o sea que casi no hay movimiento, es el punto más bajo que puede llegar a la temperatura y es el cero absoluto, y lo establece así, como el valor donde la partícula casi no se mueve, ese es el cero, que para grados centígrados está a menos 273 grados. Si nosotros tenemos expresiones en distintas unidades y necesitamos hacer la conversión, tenemos que saber lo siguiente, que si lo quiero expresar en grados Kelvin, o sea, en esta escala, voy a tener que a los grados, si los tengo en centígrados o Celsius, a esos grados Celsius, sumarle los 273. Porque recuerden que Kelvin arranca con su escala 273 valores más abajo. Entonces, los grados Kelvin van a ser los grados Celsius más 273. Para Fahrenheit voy a tener que utilizar el factor de multiplicación de 1,8 porque dijimos que acá había en 100 unidades acá, en 100 escalas acá, hay 180 en Fahrenheit. O sea que hay 1,8 unidades por cada una de las que hay en grados Celsius. Es lo que aplico acá. Si tengo los grados en Celsius, los multiplico por 1,8 y le sumo los 32, porque acá no arrancan 0 sino en 32. Entonces, estos 32 siempre se van a sumar a esta multiplicación de 1,8 por los grados Celsius. Ahí puedo expresar en Kelvin o en Fahrenheit, teniendo en cuenta que el dato lo tenga en grados centígrados o Celsius. Pero si necesito, por ejemplo, expresarlo en centígrados porque los tengo en Kelvin, puedo utilizar esta misma fórmula y lo que hago es, si este dato es conocido, o sea, tengo en Kelvin, saco este valor, lo paso para este lado de término y averiguo los grados centígrados. Como en toda operación matemática, esto se llama pasaje de término. Si estoy pasando para atrás del signo igual, o sea, para el otro lado de la expresión, pasa con la operación cambiada. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está restando, pasa sumando. Si está sumando, pasa restando. En este caso está sumando, entonces pasaría para el otro lado restando. Y me quedaría, si lo reordeno, grados Celsius o centígrados, va a ser igual a los Kelvin menos, porque esto lo pasa restando, 273. Con estas tres fórmulas puedo tener las expresiones en las tres escalas, en Kelvin, en Fahrenheit o en Celsius, independientemente de en qué valor tenga, lo puedo convertir. Bueno, ¿qué pasa con la presión? La presión es un dato que tiene que ver con la fuerza que ejerce la atmósfera sobre todos los cuerpos que están en la superficie. Es esa presión de toda la masa de aire que compone la atmósfera sobre todos los cuerpos que hay en la superficie. Esa presión atmosférica equivale a una atmósfera de esa presión equivale a la presión que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros de alto. ¿Cómo sería esto? A ver, si yo tengo mercurio y lo dejo subir por un tubo, con la fuerza que ejerce la presión de la atmósfera, va a ascender esa columna hasta llegar a los 760 milímetros. ¿Ah? Esto es mercurio, va a llegar a 760 milímetros.
y ahí se va a detener. ¿Qué quiere decir? Que ahí las presiones están igualadas, o sea, la misma presión que está haciendo la atmósfera que la presión que hace el mercurio. Entonces podemos decir que la presión de una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. De ahí el dato. Las unidades equivalentes para las presiones, si dijimos atmósfera, que es igual a 760 milímetros de mercurio, también hay otras escalas como Torricelli, también el valor es igual, 760 milímetros de mercurio o una atmósfera es igual a 760 Torricelli, que es igual a 101.300 pascales, o, o 1013 hectopascales, que estos también son múltiplos dentro de la misma magnitud. La unidad sigue siendo pascal, lo que le agrego acá es el prefijo hecto, que es un prefijo que multiplica por 100, o sea, representa 100 veces la cantidad de la unidad. O sea, cada vez que encuentren la palabra hecto en algo, está hablando de que esa cantidad es 100 veces superior a la unidad. Acá es pascales, hectopascales son 100 veces los pascales. Si digo hectolitro, va a ser 100 veces un litro, o sea, 100 litros. Si digo hectogramo, va a ser 100 veces un gramo. Siempre el prefijo hecto es un prefijo en magnitudes que representan 1000 veces la unidad. O sea, que estas dos están midiendo en pascales, la diferencia es cómo expresarlo nada más. Como es un número muy grande, lo podemos hacer más chico con el prefijo. Esto es en Torricelli, milímetro de mercurio y atmósfera. Acá les dejo las referencias de los símbolos: atmósfera, milímetro de mercurio, Torricelli, pascal y hectopascal. Un poco para entender eh, qué son estas unidades equivalentes y a qué hacen referencia cuando hablamos de presión. Ya tenemos entonces un poco presentado qué es temperatura, qué es presión, las escalas de medición y las equivalencias. Entonces podríamos empezar a hablar directamente de el ejemplo práctico que nos plantea el ejercicio de actividad 9. Nos pide en esa actividad, en realidad esta es la actividad que da como ejemplo, expresar datos de presión y de temperatura en diferentes escalas. ¿Está bien? Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que tengo que ver es los datos que me dan. Me dicen que tengo una presión y una temperatura expresado en una unidad diferente cada uno. O sea, presión en atmósfera, temperatura en grados Kelvin. 2 atmósferas de presión, 30 grados Kelvin. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que esa temperatura la expresemos en grados Celsius y grados Fahrenheit y que la presión en milímetros de mercurio. Siempre para este tipo de ejercicio es importante ordenarnos antes de empezar a trabajar. Por un lado, ver qué datos tenemos y después qué datos son los que nos piden para ver dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Una vez que tenemos los datos, leemos la consigna, extraemos los datos, los escribimos para no olvidarnos. Necesitamos una fórmula. Acá hay que hacerlo paso por paso. Lo primero que vamos a trabajar es el punto A, que habla de temperatura. Entonces, nos pide expresar en grados centígrados. Entonces me traigo la fórmula que estaba en la pantalla anterior para temperatura. Esto viene de acá. Lo que estoy trabajando es esta fórmula. Lo que necesitaba averiguar es en grados centígrados o Celsius, entonces me llevé esta fórmula para allá. Bien, tengo los datos, la consigna, la fórmula. Y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar datos. Lo que necesito saber son los grados centígrados. Ese dato es desconocido. Me dice que es igual a qué? A los grados Kelvin. Los grados Kelvin me los da acá, 30. Entonces lo escribo, 30 grados Kelvin. Menos 273. Hago este cálculo y me va a dar el resultado en grados centígrados, porque los grados centígrados son Kelvin menos 273. Menos 243 grados centígrados. Con eso ya tengo resuelto el punto 1
perdón, la parte 1 del punto A. Ahora me pide en Fahrenheit. Me traigo la otra fórmula para pasar a grado Fahrenheit, que decía que era igual a el factor de conversión de 1,8 por los grados centígrados más 32. Ahora ya tengo los grados centígrados, porque los calculé acá. Entonces acá es importante ver que era necesario primero hacer la conversión de Kelvin a centígrados, o sea, tener estos grados, porque acá me pide centígrados. Si no hacía esto primero, no iba a tener el dato de centígrados. Ahora ya los tengo. Es lo mismo que arriba. Reemplazo. Grado Fahrenheit va a ser igual a 1,8 por este valor, menos 243, que son los grados centígrados. Y le sumo los 32. Hago las cuentas, 1,8 por 243 más 32, y me da como resultado 405,4 grados Fahrenheit. Y ahí tengo los dos puntos que me solicita en la primera parte del ejemplo. Temperatura. Nada más que tener la fórmula, ordenar los datos y hacer los cálculos. Una vez que ordeno los datos, lo que hago es ir reemplazando. Grados Kelvin lo reemplazo por el dato, esto ya lo tenía y hago las cuentas. No hay más que esto en ejercicios de conversión de temperatura. Vamos a indicar entonces diciendo que 30 grados Kelvin es igual a menos 243 grados Celsius, que a su vez es igual a menos 45 grados Fahrenheit. Son unidades equivalentes, quiere decir que los tres datos me están haciendo referencia a la misma temperatura de un cuerpo. O sea, si yo estoy midiendo la temperatura de un material, obviamente el material es el mismo, la temperatura va a ser la misma. Si pongo tres escalas distintas, me va a dar estos tres valores distintos: 30, menos 405, menos 43. Pero la temperatura sigue siendo la misma, medida en distintas escalas. Nada más, por eso la conversión. Ahora vamos a ver qué pasa con la presión. En este caso, los datos ya los tenía. De acá solamente voy a tomar, ya los de temperatura están, presión y el punto B. Mantengo el orden para resolver los ejercicios. Lo que necesito acá es todas las unidades equivalentes que teníamos en la primera parte de la presentación, que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 Torricelli, o 101.300 pascales, o 1013 hectopascales. Bueno, ¿qué me pide el ejercicio? Me da el dato de la atmósfera y me pide calcularlo en milímetros de mercurio. Ya tengo yo un valor de referencia acá. Digo que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Eso es un dato ya. Me lo traigo aparte. Una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Una relación directa. Acá ya hay un valor y un resultado. Cuando ya tengo un dato conocido, un dato más que me está aportando el ejercicio, y hay un cuarto que es una incógnita, o sea, tengo tres datos conocidos y una incógnita, este tipo de ejercicios se resuelven aplicando una regla que se conoce como regla de 3 simple directa. Tengo 1, 2, 3 datos conocidos y un dato incógnita. ¿Cómo es esto? La regla de 3 simple me dice, parto de un dato conocido más un dato parcialmente conocido que me trae una incógnita, los ordeno y establezco una multiplicación cruzada y después una división y me da el dato cruzado del valor faltante. Ahora lo vamos a ver bien en forma práctica con el ejercicio. ¿Cuál es el dato AB conocido que me da un resultado directo? Es este. Una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. O sea, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Eso ya está fijo porque me lo dice acá. Me lo traje acá y eso lo expreso. ¿Cuál es el otro dato que conozco? Es el que me pide 2 atmósferas. Entonces, 2 atmósferas es igual a
¿Cuánto en milímetros de mercurio? Eso es lo que no sé, es mi incógnita. ¿Ven? Tenemos lo mismo que acá. Dato conocido, incógnita. Una cosa importante a tener en cuenta acá es que en la misma columna se escriben los datos con las mismas unidades. ¿Qué quiere decir? Que si acá era este valor expresado en atmósfera, acá va expresado en atmósfera. Y el resultado en milímetros de mercurio va a dar acá como me pide el ejercicio. O sea, no puedo, si acá hay atmósfera, poner milímetros de mercurio acá. Siempre se tiene que respetar que en la misma columna estén los datos con unidades similares. Si esto es ejercicios de cálculo de cantidad de materia o masa, sería kilogramos, acá tiene que ir kilogramos. Si esto es mililitros, acá tiene que ir mililitros. Busco los datos que sean similares. Y después hago lo que me pide la regla, multiplicar cruzado y dividir por el valor que me queda. ¿Qué sería multiplicar cruzado? 2 atmósferas por 760 milímetros de mercurio. Y el resultado de esto, dividido lo que me queda, una atmósfera. ¿Ven? Multipliqué cruzado y dividí por lo que me queda. Hago las cuentas, o sea, hago esta multiplicación, divido por este valor y me va a dar el resultado. Importante acá, el resultado me tiene que dar una unidad. Esto y esto, como se repite en el numerador y en el denominador, lo simplifico. ¿Ven? Entonces me queda todo en milímetros de mercurio. Y ahora el resultado de esta multiplicación, 2 por 760 dividido 1 me da 1520 milímetros de mercurio. Lo que hice fue una conversión y lo indico diciendo que 2 atmósferas es igual a 1520 milímetros de mercurio. Nada más. Acá importante es primero identificar los datos, identificar la incógnita que me solicita el ejercicio, plantear la regla de 3 simple y después hacer bien los cálculos y nada más. Bueno, eso es todo. Espero que colabore en la resolución de los ejercicios del punto 9 y nos estamos viendo pronto.